Control derivativo. Control derivativo. En el control derivativo, el cambio de la salida del controlador respecto al valor de referencia es proporcional a la rapidez de cambio en el tiempo de la señal de error. Esto se representa mediante la ecuación I sub sal menos I sub 0 es igual a K sub D por la derivada temporal de E, donde I sub 0 es el valor de la salida para el valor de referencia, I sub sal el valor de la salida cuando el error E cambia con una tasa igual a la derivada temporal de E. Es común expresar estas salidas del controlador como un porcentaje del intervalo total de la salida y el error como un porcentaje del intervalo total. K sub D es la constante de proporcionalidad. La función de transferencia se obtiene tomando transformadas de Laplace, por lo tanto, I sub sal menos I sub 0 todo de S es igual a K sub D por S por E de S. Por lo que la función de transferencia es K sub D por S. En el control derivativo, en cuanto la señal de error empieza a cambiar, existe la posibilidad de que el controlador produzca una salida de gran magnitud, ya que es proporcional a la rapidez con que cambia la señal de error, y no a su valor. Por lo tanto, se producen respuestas iniciales rápidas. La figura 1 muestra la salida que produce el controlador cuando la rapidez con que cambia la señal de error en el tiempo es constante. La salida del controlador es constante porque la tasa de cambio también es constante y se produce en cuanto se presenta la desviación. Por otra parte, los controladores derivativos no responden al error en estado estable, pues en este caso la tasa de cambio del error en el tiempo es cero. Por lo anterior, el control derivativo siempre se combina con el control proporcional. La parte proporcional responde a todas las señales de error, incluso señales estables, en tanto que la parte derivativa responde a la tasa del cambio. Para ilustrar lo anterior, considere un controlador derivativo cuyo valor de referencia es 50% y su constante derivativa, K sub D, de 0.4 segundos. ¿Cuál será la salida del controlador cuando el error cambia a 1% para cada segundo, y para cuando es constante en 4%? Mediante la ecuación dada antes. I sub sal es igual a 50.4%. Si la derivada temporal de E es 0, entonces I sub sal es igual a I sub 0, es decir, 50%. La salida solo difiere del valor de referencia cuando el error está variando. La figura 2 muestra el circuito de un controlador derivativo electrónico, el cual cuenta con un amplificador operacional configurado como diferenciador, seguido de otro amplificador operacional configurado como inversor. El tiempo derivativo, K sub D, es igual a R sub 2 por C. Control proporcional derivativo. El control derivativo nunca se utiliza solo ya que no es capaz de producir una salida cuando hay una señal de error constante, por lo que no es posible una corrección. Por ello, en forma invariable se utiliza junto con el control proporcional. Cuando de manera conjunta se utilizan el control proporcional y el control derivativo, el cambio en la salida del controlador respecto al valor de referencia está dado por donde I sub 0 es la salida del valor de referencia, I sub sal la salida cuando el error es E, K sub P la constante de proporcionalidad y K sub D la constante derivativa, la derivada temporal de E es la tasa de cambio del error. La función de transferencia del sistema es. Por lo tanto, la función de transferencia es K sub P más K sub D por S. En general, se expresa como función de transferencia es igual a K sub D, factor de S, más 1 sobre T sub D, donde T sub D igual a K sub D sobre K sub P es la constante de tiempo derivativa. La figura 3 ilustra cómo varía la salida del controlador cuando hay un error que cambia constantemente. Se observa un rápido cambio inicial en la salida del controlador debido a la acción derivativa seguida por el cambio gradual de la acción proporcional. Es decir, esta forma de control es adecuada para manejar cambios rápidos en el proceso. Sin embargo, un cambio en el valor predeterminado requiere una desviación en el error. Para ilustrar esto, considere cuál será la salida del controlador proporcional y derivativo, inicialmente y 2 segundos después de que el error empieza a cambiar desde su valor de 0 a una tasa de 1.2% para cada segundo. El valor de referencia del controlador es 50%, K sub P es igual a 4 y K sub D es igual a 0.4 segundos.
utilizando la ecuación dada antes. Al principio el error es 0. Por lo tanto, al inicio, cuando el error empieza a cambiar, I sub sal es igual a 50.48%. Dado que la tasa de cambio es constante, después de 2 segundos, el error se habrá convertido en 2.4%. Por lo tanto, I sub sal es igual a 60.08%.